Bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día absolutamente increíble. Yo estoy súper emocionada porque hoy vamos a hablar de un momento que, la verdad, a mí me tocó el corazón. Sí, como lo leyeron en el título, hoy vamos a sumergirnos en el momento más emotivo entre Afra y Mert, ese momento que nos hizo a todos llorar a mares. Preparen sus pañuelos, porque este viaje va a ser intenso. Vamos a desempolvar los recuerdos, a analizar las sutilezas y a entender por qué esta conexión nos cala tan hondo. Antes de que empecemos a desgranar cada detalle, quiero pedirles un favor enorme. Si les gusta el contenido que hago, si disfrutan de estas charlas sobre series, películas, y todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento, no olviden suscribirse al canal. Activando la campanita, YouTube les avisará cada vez que suba un vídeo nuevo. Créanme, su apoyo significa el mundo para mí, y me motiva a seguir creando contenido que les guste. Así que suscríbanse ya mismo. No se arrepentirán, prometo que siempre tendremos temas interesantes de los que hablar. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos de lleno en este momento tan especial. A ver, ¿de qué estamos hablando exactamente cuando decimos el momento más emotivo? Bueno, para muchos, incluyéndome a mí, se refiere a esa escena particular, a ese diálogo cargado de sentimientos, a esa conexión palpable que existe entre Afra y Mert que nos hizo sentir una punzada en el corazón y probablemente, hasta derramar alguna que otra lágrima. No es solo una escena bonita, es algo que resuena con nosotros a un nivel profundo, algo que nos hace reflexionar sobre nuestras propias relaciones y sobre lo que valoramos en ellas. Recordemos un poco el contexto. Afra y Mert, ya sea en la vida real o interpretando personajes en pantalla, han logrado construir una relación que trasciende lo meramente profesional. Hay una química innegable, una complicidad evidente y un cariño mutuo que es imposible ignorar. Se nota que no solo son compañeros de trabajo, sino que hay una amistad verdadera, un respeto y una admiración mutua. Ya sea que los sigamos en redes sociales, que hayamos visto entrevistas o que hayamos disfrutado de sus actuaciones juntos, podemos sentir que hay algo especial entre ellos. Y no me refiero solo a la química romántica que a veces se rumorea, sino a una conexión humana muy fuerte. Y esa conexión, esa relación tan única, a veces se manifiesta de maneras inesperadas, de maneras que nos tocan directamente en el alma. Piensen en las miradas que se cruzan, en los gestos sutiles de apoyo, en las risas compartidas, en los momentos de vulnerabilidad donde se muestran tal y como son. Todo eso contribuye a construir esa imagen de Afra y Mert como dos personas que se entienden profundamente. No se esconden detrás de una fachada, se muestran auténticos y genuinos, y eso es algo que el público aprecia muchísimo. Ahora bien, ¿cuál es ese momento específico que consideramos el más emotivo? Aquí es donde la cosa se pone interesante, porque la respuesta es subjetiva. Depende mucho de cada persona y de lo que cada uno valora en una relación. Para algunos podría ser un momento en pantalla, interpretando personajes complejos y entregando actuaciones desgarradoras. Quizás una escena de reconciliación, una confesión de amor, o un momento de sacrificio por el otro. Esos momentos donde se exponen las emociones a flor de piel, donde vemos a los personajes luchar por lo que quieren, son los que suelen generar mayor impacto. Para otros podría ser un momento fuera de pantalla, capturado en una entrevista, durante un evento, o incluso en un vídeo casual compartido en redes sociales. Un gesto de cariño, una palabra de aliento, o una mirada de admiración pueden ser suficientes para generar una gran emoción en nosotros como espectadores. A veces esos momentos espontáneos, esos pequeños detalles que no están planeados, son los que nos revelan la verdadera naturaleza de su relación. En mi opinión personal, creo que el momento más emotivo entre Afra y Mert es cuando vemos su apoyo incondicional el uno al otro. Y no me refiero solo al apoyo profesional, que obviamente existe y es evidente, sino al apoyo personal, al apoyo como amigos, como confidentes, como personas que se preocupan genuinamente por el bienestar del otro. Porque al final del día, más allá de las cámaras y los focos, son seres humanos que se necesitan mutuamente. Pienso, por ejemplo, en esos momentos en que uno de los dos está pasando por un momento difícil, ya sea personal o profesional, y vemos como el otro está ahí para ofrecer su hombro, para escuchar, para dar un consejo, o simplemente para estar presente. Esa empatía, esa capacidad de ponerse en el lugar del otro, es algo que realmente me conmueve. Es algo que va más allá de la simple cortesía o del compañerismo, es una muestra de cariño y de respeto profundo.
Y creo que esa es la clave de por qué este momento en particular es tan emotivo. No se trata solo de la química entre ellos, o de sus habilidades como actores, sino de la autenticidad de su conexión, de la genuinidad de su cariño mutuo. Podemos sentir que lo que vemos es real, que no es solo una fachada para las cámaras, sino que es algo que viene del corazón. Y en un mundo donde muchas veces la imagen es lo que importa, encontrar una conexión real y auténtica es algo que valoramos mucho. Recuerdo una entrevista en particular, donde a ambos se les preguntaba sobre el mayor desafío que habían enfrentado juntos durante la filmación de Afra, con una honestidad brutal, habló sobre las dificultades de interpretar un personaje tan complejo y emocionalmente demandante. Se le notaba la vulnerabilidad en la voz y en los ojos. Y entonces Mert, sin dudarlo un segundo, tomó su mano y le dijo algo como: Afra, eres increíblemente talentosa. Te admiro muchísimo y sé lo difícil que fue para ti, pero lo hiciste genial. Siempre estaré aquí para apoyarte. La forma en que se miraban, la manera en que respondían a las preguntas, la complicidad que demostraban, todo eso me hizo sentir una profunda emoción. Sentí que estaba presenciando algo especial, algo que iba más allá de lo superficial. Y no era solo una frase bonita, se sentía real, sincero y lleno de cariño. Pero no solo en momentos difíciles es que se ve este apoyo. También los he visto celebrar los éxitos del otro con una alegría genuina. En la entrega de cuando Afra ganó el premio A, la reacción de Mert fue simplemente conmovedora. Se levantó de su asiento, la abrazó con todas sus fuerzas y le susurró algo al oído que seguramente fue una felicitación sincera y un reconocimiento a su talento. Se notaba que se sentía orgulloso de ella, como si fuera su propio logro. Y eso, amigos míos, es algo que no se puede fingir. Y es que al final lo que buscamos en las relaciones, ya sean personales o profesionales, es la conexión, la autenticidad, el apoyo mutuo. Queremos sentir que no estamos solos, que hay alguien que nos entiende, que nos valora, que nos apoya en nuestros sueños y nos ayuda a superar nuestros desafíos. Queremos sentirnos seguros y amados. Y creo que Afra y Mert, de alguna manera, nos transmiten eso. Nos muestran que es posible construir relaciones sólidas y significativas, incluso en un mundo tan competitivo y superficial como el del entretenimiento. Nos inspiran a buscar conexiones auténticas en nuestras propias vidas, a valorar a las personas que nos apoyan y nos quieren tal como somos. Nos recuerdan que no estamos solos y que siempre hay alguien que se preocupa por nosotros. Por eso creo que ese momento de apoyo incondicional, ese momento en que vemos cómo se preocupan genuinamente el uno por el otro, es el momento más emotivo entre Afra y Mert. Es un momento que nos recuerda la importancia de la empatía, de la amistad, del amor verdadero. Es un momento que nos hace creer en la bondad humana y en la posibilidad de construir relaciones duraderas y significativas. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Cuál es el momento más emotivo entre Afra y Mert para ustedes? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. ¿Hay alguna escena en particular que les haya tocado el corazón? ¿Alguna entrevista que les haya parecido especialmente conmovedora? Cuéntenme todo. No sean tímidos, quiero saber qué piensan y qué sienten. Compartan sus experiencias y sus opiniones conmigo, me encanta leerlos. Además, quiero que me cuenten qué tipo de contenido les gustaría ver en el futuro. ¿Quieren que hable más sobre Afra y Mert? ¿Les gustaría que analizara otras parejas de la televisión o del cine? ¿O prefieren que me centre en temas más generales relacionados con el entretenimiento? Sus opiniones son muy importantes para mí, así que no duden en dejar sus sugerencias en los comentarios. Bueno, familia, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta charla sobre Afra y Mert y su conexión tan especial. Hemos explorado juntos ese momento que para muchos es el más emotivo de su relación, y hemos reflexionado sobre la importancia de la empatía, la amistad y el amor verdadero. Espero que este vídeo les haya hecho reflexionar sobre sus propias relaciones y sobre lo que valoran en ellas. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste. Gracias, gracias, gracias. No saben lo feliz que me hace saber que hay gente que disfruta de mis vídeos y que comparte mis pasiones. Y antes de despedirme, quiero recordarles que me dejen sus comentarios sobre el vídeo, sobre Afra y Mert, sobre cualquier tema que les interese. Me encanta leer sus opiniones y responder a sus preguntas.
Me gusta interactuar con ustedes y crear una comunidad donde todos podamos compartir nuestras ideas y nuestros sentimientos. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de Afra y Mert, y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un vídeo nuevo. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden siempre valorar las conexiones auténticas y el apoyo incondicional. Hasta la próxima.